está, que dispongamos esta tarde para que Dios hable a nuestras vidas, que sea un tiempo bien, bien especial, donde podamos aprender lo que Dios quiere hablarnos aún a nosotros. Amén. Entonces le invito a que cierre sus ojos, le presentemos este tiempo a Dios. Mi buen Dios, queremos agradecerte en esta tarde, queremos darte gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Pedimos que seas tomando el control de este tiempo, que sea un tiempo especial y propicio para recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. Solamente tú conoces nuestro corazón, los anhelos y deseos que hay en él, y pedimos que tú seas obrando en ello, pero conforme a tu voluntad, Dios. Que hoy nuestra vida, Dios, se prepare para recibir lo que tú has establecido, Dios, para nosotros. Te damos gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos en el mes de el amor y la amistad, ¿verdad? Y le decía yo ahorita a Luchito que el mes del amor y la amistad es uno de los meses más comerciales a nivel, digamos, de Latinoamérica, en Colombia. El Día de las Madres y el Día del Amor y la Amistad es de los meses, aparte de diciembre, donde se mueve más dinero, donde hay más dinero, ¿verdad? Porque pues desde los niños, jóvenes, empiezan a comprar que el regalito, que para la niña, que el joven que le gusta, que el que la invitó a comer, bueno, los O el detalles jueguito que hacemos en septiembre del de amigo sacar secreto. el amigo secreto. Pero pues usted dirá, uy, bueno, estamos en el mes del amor y la amistad y pues vamos a hablar del amor y la amistad, ellos nos van a contar su historia de amor y amistad. Y el enfoque que le vamos a dar hoy a esta charla va a ser muy diferente. ¿Se trata del amor? Sí, totalmente. Pero no el amor que ustedes de pronto piensan que van a escuchar. Bueno, entonces nosotros estuvimos pensando esta semana qué les hablamos a los jóvenes, qué les compartimos, estuvimos dialogando y hoy tuvimos la oportunidad con mi esposa de salir por allá a caminar, a andar y estuvimos en cierto lugar y dijimos, bueno, pues hablemos a ver de qué podemos hablar. Estuvimos leyendo un poco y estuvimos leyendo acerca de un libro. Entonces, meditando en eso, dijimos, pues vamos a compartirles sobre ese tema. Entonces, les acabamos de proyectar un video que es de Chosen. Yo creo que ustedes alguna vez han visto la serie, si no, pues súper recomendada. Y analizando ese video y pensando en qué compartir, pensábamos en la generación de antes y en la generación de ahora. En los jóvenes que anteriormente eran más fuertes y los jóvenes de ahora que más fuertes. Y veíamos todas las áreas de la juventud, ¿verdad? Entonces estábamos leyendo un libro y el libro contaba acerca de que anteriormente los jóvenes no se independizaban o no pensaban, digamos, como en salir de sus casas hasta cumplir cierta edad y hasta que salieran casados. Porque en ese entonces no había tanta oportunidad como la hay hoy en día, hablando de industrias, empresas, que ya el joven antes de los 17 años ya está saliendo a trabajar en diferentes cosas, sino que anteriormente ellos trabajaban desde sus casas, los que vivían en el campo apoyando a su papá en el campo, los quehaceres en las labores. Pero después de que llegó la industrialización, pues ya los jóvenes tenían oportunidad de ir a una empresa, era de zapatero, bueno, de operador, de lo que tuviera que hacer. Y queríamos compartirles un tema que se llama ¿cómo entender a los jóvenes de hoy? ¿Cómo entender a los jóvenes de hoy? Entonces es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo entender a los jóvenes de hoy? Porque hoy en día nos enfrentamos a diferentes generaciones, a generaciones que se dejan llevar muy fácil por las modas. Y yo me puse a pensar, a hacer una introspección un poquito de mi generación. Entonces yo les voy a hacer una pregunta, porque aquí ya vemos diferentes generaciones. Aquí creo que él es por ahí de 12 años. Creo, ¿cuántos años tienes tú, campeón? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos? 13, uy, casi le pego, 13 años. Y por ahí, Daniel está sobre los 12. 14, perdón, 14. ¡Qué pena! Qué Te pena, sí. bajamos 2 años. Pero, ¿quién hay mayor aquí de 20 años? 20 años para arriba. 21. Bueno, de ahí para arriba. Y yo acordándome un poquito de mi generación, en mi generación yo vivía en la ciudad de Bogotá y hubieron muchas modas. Entonces estuvo la moda de los emo. ¿Ustedes llegaron a escuchar alguna vez de los emo? Eran los que se dejaban aquí el capul y que a toda hora vivían triste y que ay, la vida no tiene sentido. Y que estuvo la moda de los flowers.
que también se hacían unos peinados todos locos. ¿Sí llegaron a pertenecer a alguna moda de esas? Estuvo la moda de los punqueros, que era la cresta acá. ¿No? También, eso fue en mi generación, eso fue moda. Estuvo la moda de los rastas, que hay que hacerse un drelo, que hay que Yo tuve dos. que se enredaban el Acá. cabello, sí, de verdad, esas eran las modas de nuestra generación. Y en nuestra generación yo me acuerdo que, pues, digamos, en mi caso en particular, digamos que no teníamos acceso a internet, entonces tenía que ir uno a un café internet, ya después compraron un computador en la casa, pero no había internet y había una aplicación que se llamaba Encarta. No sé si ustedes la llegaron a Uy, no, tener. esa era Ya eso es un épico. clásico de los viejitos. No sé si. Y ahí alcanzaba uno a buscar algunas tareas. ¿Cierto que sí? Pero cosas muy poquitas. Y pues a la generación de nosotros también nos tocó llegar a la enciclopedia, a buscar. Eso que nosotros todavía somos jóvenes, ¿no? Pero hoy en día la generación más reciente tiene el acceso muy fácil de conocimiento a todo. Y es a través del internet. Entonces yo pensando en eso que uno iba al café internet y pedía uno media hora dependiendo la plata que tuviera, ¿no? Entonces yo pagaba 500 pesos por la media hora. Y por ejemplo, a veces uno no lo hacía solo para tareas, sino para chatear, ¿no? O para jugar los jueguitos de Cartoon Network. Pero se le acaba el tiempo y uno, ay, ve si me regala para terminar, y era para cerrar la sesión y pum, ahí se acababa el tiempo. En ese tiempo no había ni WhatsApp, solo había Messenger, era Messenger. Y esa era nuestra generación, era una generación que los tiempos pasados podemos hablar de generaciones más sanas, menos, digamos que no había tanta maldad. Y la maldad que hoy hay en día es porque es bíblicamente, y la Biblia dice que la maldad de las postreras generaciones será mayor, ¿verdad? Entonces, cada vez las generaciones están más propensas a la maldad, al pecado, a lo malo que hay. Y una de las cosas que contribuye hoy en día mucho es la tecnología, porque anteriormente lo que hablábamos, esas generaciones no tenían este acceso tan fácil a la tecnología porque, primero, no la había y segundo, era muy costoso tenerla. Yo recuerdo que mi papá también tenía un celular, una panela de esas grandísimas, que uno le sacaba una antena. Era un Nokia, pero la sola batería, eso era como una panela también grandísima, no sé si llegan a acordarse. Y los jueguitos que tenía era Culebrita y Espacio, creo que era y Tetris. Sí, y eso mejor dicho, eso era el boom. También recuerdo que mi primer celular fue un Alcatel y yo pasaba la música por infrarrojo. Esa es mi generación, ¿verdad? Hoy en día ya ni Bluetooth se utiliza, ya todo es que por WhatsApp, que yo la descargo, que por medio de esta aplicación. Y el acceso a todo eso ha facilitado la vida de muchos jóvenes. Y por eso queremos hablarles de cómo entender a los jóvenes de hoy en día. Así es. ¿Verdad? Así es. Y bueno, ya que tú haces esa introducción y hablábamos de mostrándoles este video, a mí me impacta la historia de Natanael. Natanael era un joven que él era arquitecto y quería como demostrarle a los demás cómo podía él construir un templo con sus ideas, con su inteligencia, todo lo que él tenía. Y llega el momento en el que estaba obviamente hablando con la persona, pero la persona lo desmeritaba, la persona no apreciaba su trabajo, la persona como que no estaba viendo las capacidades de Natanael. Y llegó el momento de que ese sueño para él se le derrumbó completamente, todo se le vino encima, lo perdió todo. Llegó a ese momento a solas con Dios, que tal vez en algún momento tú has estado. Tal vez tú estás en tu cuarto a solas, preguntándote tú solo, hablando tú solo, llorando tú solo. Solo tú sabes que has vivido a solas. Y en ese momento Natanael estaba así, a solas con Dios, en una higuera donde nadie lo veía. Y le hace la pregunta a Jesús o a Dios en ese momento, que si él lo estaba viendo, que si él estaba escuchando su oración, que si él no entendía que lo que él estaba haciendo era para él, le estaba reclamando a Dios también. Pero él no se estaba dando cuenta de que Dios y Jesús lo querían para algo mucho más grande que solo construir una edificación de ladrillos, de paredes, de un techo. No, Dios quería que él edificara verdaderamente el templo, pero de una manera diferente. A veces los pensamientos que Dios tiene para nosotros como jóvenes
son muy distintos a los que tú puedes creer tener. Tú puedes planear lo que quieras, soñar lo que quieras, pero si Dios tiene algo mejor, te aseguro que si tú haces esa oración de Dios, que sean tus planes y no los míos, Él te va a ubicar para algo mucho mayor de lo que tú sueñas. Y en ese momento me impacta porque él estaba muy confrontado él mismo, en eso que sentía que Dios no lo escuchaba, que él oraba en vano, que él hacía todo en vano. Y Felipe lo llevó a donde Jesús, y cuando Jesús le habla y le da la respuesta ahí mismo personalmente, él de una vez entiende y lo que él hace es ponerse a llorar. Cuando Dios te habla a ti directamente de algo que tú estás viviendo, aunque no se lo cuentes a nadie, tal vez esta enseñanza también sea para eso, para que Dios te hable así como Jesús le habló a Natanael en ese momento. Yo te he visto a solas, yo te vi bajo la higuera, mis ojos te vieron, le decía Jesús. Y para él eso fue abrumador, pero fue algo tan lindo porque llegó el momento de la respuesta para él. Y cuando Jesús le dice, yo te voy a usar para algo más grande, ¿quieres empezar? Y él le dice, sí, ¿estás listo para empezar mañana? Y era de noche en ese momento que presentaban como la escena, ¿no? Y Dios te está diciendo, ¿estás listo para empezar hoy? Y ese listo de empezar hoy es lo que hoy vamos a hablar, y quiero que me acompañes a Efesios 1, el versículo 11, que es lo que es como el texto principal de esta enseñanza que vamos a hablar hoy con mi esposo. Y nos impactaba porque Dios le da valor a todos. Y si lo tienes, puedes leerlo conmigo, y dice así: por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio, para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Mira que añadiendo un versículo aparte de ese que viene a memoria en este momento, para mí es el de Jeremías 29:11. Y este hombre tenía muchos planes, ¿verdad? Y el plan de él era poder hacer una construcción de un templo, y precisamente para orar a Dios. Y sus planes no eran malos, ¿sí? Pero los planes que Dios tenía para él eran mucho mayores de lo que él deseaba. Y yo sé que nosotros, desde niños o jóvenes, adolescentes, tenemos muchos planes, pero esos planes que nosotros tenemos, Dios tiene cosas mayores de lo que nosotros deseamos. Y queremos tocar varios puntos que son importantes dentro de este proceso. Y el primero es la búsqueda de independencia y de identidad. Más o menos aquí yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién se independizó de su casa después de los 15 años? ¿Alguno que se haya... Levante su mano. ¿No? De los 16. Sebas, desde los 15 saliste de tu casa, te independizaste a trabajar. ¿Pero porque te echaron o porque te tocó? ¿Te echaron? ¿Era una joyita? ¿Sí? Bueno, ya son casos diferentes. Pero ¿quién se independizó de los 17? No sé, 17. ¿Tú? ¿Saliste? ¿Vives en tu casa? Te fuiste de la casa y volviste. Pero te fuiste porque no te peleabas con tus papás, o porque quisiste hacer la tuya, o porque ya no había opción. Por estudios. Bueno, te tocó independizarte. Bueno. Y ya después, ¿quién salió de los 18 años de la casa? ¿Tú saliste, Carlos, de los 18 años de la casa? Bueno, tú, ¿no? ¿Tú a qué edad saliste de tu casa? No, tú saliste. Yo salí a los 17, pero a estudiar también. Pero eso fue como independencia de cierta manera, porque no tenía ya control de mis papás sobre mí. Podías hacer lo que tú quisieras. Ya era, no, tampoco, pero... Sí, porque nadie te veía, podías tomar las decisiones pues sí, tuyas. sí, no. Claro, cuando uno sale, uno pues bueno, puede hacer lo que es uno cierto. quiera. Pero si pues no yo lo estaba hacer, a cargo de una adulta responsable y vivía con una amiga también. Entonces, las dos hacíamos lo que queríamos. Bueno. Y bueno, yo les voy a hacer una pregunta así muy rápido. ¿Cómo te fue en esa independencia desde tus 15 años, Sebas? ¿Mal? ¿Mucho desorden? A ver, a Manuela, ¿cómo te fue a ti cuando saliste de tu casa a los 17 años? ¿Mucho desorden o más bien juiciosa? Era más duro lo que te daba. Y a Carlos, ¿cómo te fue en esa independencia? ¿Mucho desorden o más bien juiciosito? Mucho desorden. Listo. Entonces, una de las cosas que
que nosotros como jóvenes anhelamos mucho es a veces la independencia. Cuando nosotros somos niños, yo recuerdo mucho cuando estaba en el colegio y uno de mis más grandes anhelos era crecer, era yo decir, uy, quiero crecer, trabajar, y comprarme mis cosas. Son deseos que uno tiene siendo joven, ¿no? Siendo adolescente, como querer salir. Pero cuando uno se enfrenta a esa realidad, es muy diferente, ¿no? A la realidad de responsabilidades, de tener que pagar un arriendo, de comprar un mercado, de tener que pagar un recibo, de qué me compro para vestirme, cambia la manera de pensar y uno, uy, no, quiero volver a la Uno casa. pasa esa etapa y dice, uy, ser adulto no es lo que yo pensaba. Sí, es difícil. Y queremos Mucha queremos contarles una historia de un personaje que todos ustedes conocen. Te dirá, pero bueno, ¿cómo le aplicaba a este muchacho la independencia, la identidad? Y es sobre la historia de José. José desde muy niño fue el hijo preferido de papá, o el hijo más cuidado de papá porque era el menor, ¿verdad? Entonces, debido a eso, sus hermanos tuvieron envidia de lo que, digamos, del cariño que demostraba su papá por su hermano José, por el menor. Y resulta que, pues debido a todo esto, ellos tomaron una decisión un día y era que lo iban a matar. Lo iban a matar porque estaban aburridos, bueno, y le tendieron como una especie de trampa y lo iban a matar. Pero uno de sus hermanos dijo, no, pues no lo matemos, tirémoslo a esa cisterna. Y lo tiraron a esa cisterna, pero después se dieron cuenta que venían unos egipcios y dijeron, pues más bien vendámoslo y llevamos una prenda de él y hicimos que un animal se lo comió, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con independencia y con identidad? Y lo primero que nosotros vamos a tocarle es que lo que le estaba sucediendo a José es que su identidad estaba siendo atacada, ¿verdad? Por la envidia que tenían sus hermanos. Y, perdón, ahí también interfiero en el sentido de que José, cuando tenía su vida con sus padres, con sus hermanos, la identidad era de él, de ser el hijo favorito, de ser el hijo consentido, de ser el hijo que sus hermanos le tenían envidia, de ser el hijo con el que tal vez su papá comparaba con sus otros hermanos, el más juicioso, el que hace. ¿Usted ha sido ese hijo? Él sí hace, o ha escuchado eso en su casa. Ah, es que él sí hace, usted no hace nada, es que él sí ayuda, usted no ayuda, es que él sí estudió, usted no estudió, es que, y viene esa comparación que aún así la identidad también de sus hermanos estaba viéndose afectada y por tanto tomaron esa decisión de la historia que tú estás contando. Sí. Es complejo, ¿no? ¿Alguna vez usted ha tenido ese conflicto, digamos, de intereses con sus hermanos? De que usted note que de pronto consienten más al uno, que usted dice, uy, no, pero ¿por qué más a él? Pero que el bocadito para él, que así le... Por ejemplo, a mí me pasaba algo, pues mi mamá es muy afectiva con todos nosotros, pero en mi casa yo tengo dos hermanas, un hombre, y mi mamá tendía que todos los sábados traía algo, ella salía y compraba algo, pero era para las niñas, que moñitas, que pincitas, y para uno como hombre, pues es muy difícil que le lleguen que los areticos, que... Entonces uno decía, ay, no, pero sí, a mis hermanas sí le traen, a mí no. Pero mi mamá me quiere mucho, me ama mucho. Entonces la identidad de José y de sus hermanos, de los dos estaba siendo afectada, ¿no? De los hermanos de él porque notaban que había como una preferencia sobre José. Y una de las, digamos, de las mayores afectaciones que hay hoy en día en la juventud, que hablábamos ahorita al inicio de las modas, es la identidad. Y es la que más ha atacado a Satanás. La identidad, ¿por qué? Porque Satanás quiere crear falsas identidades. Es decir, que tú te veas de una manera incorrecta, que tu imagen no sea la que Dios quiere proyectar en ti, sino que tu imagen sea destruida. Esta historia de José la encontramos en Génesis 37 para que tú la estudies. Ahí en ese momento cuando José fue vendido, también su identidad empezó a ser marcada, porque él empezó siendo un esclavo. Él empezó humillándose ante los demás. Él empezó donde todo el mundo quería mandarlo, humillarlo, pisotearlo, hacerle creer que él no era nadie, que no era nada, que era un desgraciado, que lo había perdido todo, que su familia lo había abandonado. Y muchos de esos sentimientos en algún momento tú de pronto has sentido eso. Y creo que asimismo José, después de pasar ese proceso, y lo más lindo de la Biblia es que no habla que José se quejó en ningún momento delante de Dios. José solo
seguía adelante en el rumbo que Dios tenía para él, y como que él pensaba o decía, todo lo que estoy viviendo es un propósito. No lo veo ahora, no veo lo que yo quisiera, pero todo lo hago para Dios, todo lo hago como si lo hiciera para el Señor. Y en ese momento viene la etapa de José en la que viene la restitución a su identidad. Viene cuando él primero le tocó huir, él ya había salido de esa esclavitud y empezó a servir dentro del palacio del rey. Ya. Él empezó a servir en el palacio y ya su identidad cambió un poco. Cuando se ve junto a una persona que quería tener relaciones sexuales con él y él prácticamente estaba vistiéndose desnudo ahí en ese momento, y ella llega, le esconde la ropa y le dice, tienes que acostarte conmigo, y él le dice, no, yo no me voy a acostar contigo. Y lo que él hace es salir huyendo, y él, por no acceder a esa petición de esa persona, él recibió un castigo porque ella inventó que él había abusado de ella, había querido abusar de ella. Y él otra vez volvió a la cárcel, volvió a tener una temporada difícil. Y uno dice, increíble lo que Dios puede hacer vivir una persona para formarla, para llevarlo a la adoración, para llevarlo a alabar a Dios y luego exaltar. Luego de eso cambia su identidad cuando el rey tiene un sueño, pero quien tenía el Espíritu Santo para interpretar ese sueño, el único en todo el reinado, era José. Y cuando llamaron a José, él interpreta el sueño. En ese momento lo pusieron como el copero del rey. En ese momento su identidad cambió. En ese momento la identidad de esclavo, de estar preso, de estar ahí oprimido, empezó a cambiar. Y ante sus hermanos, después de mucho tiempo, el reencuentro y muchas cosas, también cambió, porque Dios usó a José para llevarlo a ese lugar, para alimentar a su propio pueblo, el que lo había vendido, el que lo había abandonado, el que lo había dejado. Y tú decías, uy, pero realmente José tenía un corazón muy bonito, porque él nunca como que quiso tener rencor hacia lo que ellos hicieron, sino que entendió que todo lo que él vivió era un propósito de Dios. Y si tú te has sentido así, digamos en esas temporadas de esclavo, de estar en la cárcel, de estar, no sé, humillándote ante alguien, no sé qué tal sea el trato, de pronto, no sé qué tal sea el trato de pronto donde tú estás, o de tu trabajo, o de lo que tú has querido hacer y has recibido eso. Has recibido tal vez no igual a José, porque pues los tiempos cambian, pero si te has sentido, has tenido algunos sentimientos similares. Y creo que ahí es donde viene este tiempo de la búsqueda de la independencia y de la identidad. Todos los jóvenes tienen esa lucha. ¿Por qué? Porque nos ha costado muchas cosas desde que nosotros empezamos a crecer en nuestra mentalidad, desde que empezamos a soñar, desde que empezamos a recibir órdenes y ya no nos gustan, desde que empezamos a decir nosotros somos los que tenemos la razón y no los adultos, desde que empezamos a contestar feo, a hablar feo, y no aprendemos a ser humildes y a callar muchas veces, pero aún también los adultos, en este caso, no es que yo los juzgue ni nada de eso, pero por las generaciones atrás no era como uno contradecir la opinión que tenía, y no era como escucharlo, sino es lo que yo pienso y ya, no hay otra opinión. Pero a veces es necesario también uno poder escuchar al joven, poder escuchar a sus hijos de pronto más adelante cuando ustedes ya estén en esa etapa, y que ellos empiecen también a cuestionar, a ser curiosos con lo que están viviendo, y ahí empezar a cambiar las cosas, porque empiezas tú a valorar las generaciones cambian. Cuando venga la época de tus hijos ya no va a ser lo mismo que tú, ya no le va a gustar la misma música que a ti, ya todo empieza a cambiar. Bueno, cabe recalcar que José era un joven, ¿no? Pues más o menos dicen que
tendría por ahí 17 años porque no está la edad exacta. Pero queremos entrar como a un subpunto sobre la identidad. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Al segundo punto, y es antes y ahora. Bueno, y pasa que nosotros los seres humanos vivimos algo, y es que, bueno, nacemos, somos bebés, ¿verdad? Luego pasamos a ser niños, y en nuestra etapa de niños empezamos a tener cambios en la adolescencia, y estamos hablando de cambios físicos. Creo que sí. Bueno, y empezamos a tener cambios físicos. Y los cambios físicos más notables que tenemos nosotros los jóvenes, o en común los jóvenes, es algo que es el acné. ¿Quién sufrió en su juventud de los barritos? De acné, de los barritos. ¿Quién sufrió? Yo llegué a sufrir de los barritos. A mí me ¿Sí? salían, pero no tanto. Todavía me salen. Y yo sufrí de los barritos también. Y una de las cosas que yo hacía para, digamos que para tapar eso y que no se evidenciara, era que me dejaba crecer el cabello y que me tapara la frente, porque la frente Y yo eso la tenía, es peor, déjeme yo la decir. tenía muy barrosa. La frente tenía muchos barritos. Y yo me dejaba crecer el cabello para que me tapara la frente. Y empezamos a tener cambios. Y estamos hablando de diferentes cambios que pueden, digamos que, causar curiosidad en uno como adolescente. Y hay muchas cosas que hablaba mi esposa, y es que ahí es donde es necesario el apoyo de los padres, o el apoyo de que alguien te comunique. Si tú ya eres papá, es importante que tú le puedas comunicar a tus hijos los cambios que vas a tener. Y si de pronto tú dices, bueno, yo tuve algunos cambios y eso afectó mi identidad, porque de pronto los barros es algo de lo que afecta a la identidad de uno, ¿no? Porque uno dice, ay, no quiero salir, qué pena que me vean esos barritos, más cuando sale el barro por aquí de la nariz, que ese es el más feito, que duele, o que cuando salen esos... Ya bueno, llega una temporada en que a ti eso casi no te afecta. Uno dice ya como que uno madura y uno dice, ya, no, salí hoy, punto, y me lo tapo con micropore o leche o base o ya. Pero en esa etapa de la adolescencia y preadolescencia es una etapa fuerte porque está marcada en esos cambios físicos y mentales que uno tiene como joven y que tú a veces no tienes con quién hablar eso, ¿sí? Que digamos tú de pronto no tienes una comunicación de esas cosas con tus padres, te da pena, de pronto esos cambios que ustedes tuvieron y también ustedes nunca lo comunicaron porque no se sentían bien haciendo, ¿sí? No sentían como esa manera de poder comunicarle, daba pena. mamá, no sé, me está saliendo por allá algo, ¿qué es eso? ¿Sí? Cosas Por así. ejemplo, a las mujeres, en su etapa donde crecen y les llega la menstruación, hay muchas madres o padres que les da pena comunicarles qué es eso. Y pues digamos, si una niña no sabe, pues va a pensar que hay algo mal en su cuerpo, que se cortó, que pasó algo, porque es lo natural. Entonces es muy esencial que siempre haya esa buena comunicación, tanto de padre como hijo y de hijo a padre, ¿no? Y es algo que se debe fortalecer para que nuestra identidad también sea fortalecida. Y si fueron cosas que a ti te marcaron en tu preadolescencia y adolescencia, son cosas que tú tienes que decirle al Señor que empiece a sanar. Porque a veces en ese momento se creó en ti una marca de rechazo, una marca de falta de autoestima, de una identidad sana, porque tú quieres en ese momento querer aparentar, querer entrar en ese círculo para estar bien, para verte bien, para que tu manera física o lo que tú te ves en tu aspecto físico encaje con lo que está en la sociedad. Bueno, y otro de los cambios más notables en los jóvenes o en adolescencia es el cambio hormonal, ¿verdad? Entonces donde ya a los hombres le empieza a salir aquí el bocolulo, el bocito de lulo, ¿no? Que a los hombres les sale el bocolulo, y donde el hombre pues en su naturaleza siente atracción por la mujer y la mujer siente atracción por el hombre. Entonces este es uno de los pasos más importantes donde debe haber buen acompañamiento por parte de los padres y por parte, digamos, si uno no tiene, pronto usted dice, bueno, los que están entrando en esa etapa, si dice yo no tengo el acompañamiento de mi padre, pero se puede acercar a un líder, se puede acercar a un pastor que lo guíe y lo asesore, es muy importante, porque estamos hablando de la parte sexual, que ya la vamos a ver más adelante. Así es. Otro de los del antes y ahora es la entrada de la edad al razonamiento. Todos aquí entramos a una etapa bien especial y es la etapa de lo que hablábamos ahorita, querer o creer que tenemos la razón. En ese momento es
eres capaz o empezamos a tener la capacidad de pensar de una manera lógica y también de las consecuencias de nuestras propias acciones. Creo que ahí es donde empieza una etapa muy interesante para nosotros como jóvenes y que aún así nosotros en esta etapa de la juventud, para quienes ya estamos como de los 20 hacia arriba o de los 18 hacia arriba, empieza una etapa de tomar decisiones, etapa de mayor responsabilidad, una etapa en la que todo lo que tú siembres empiezas a sembrar para esperar en qué momento tú empiezas a recoger. Cuando hablamos del razonamiento, hablamos de la manera de que tú debes de pensar, en la manera en que tú debes hablar, en la manera en que lo que te está alimentando sea idóneo, sea correcto. Cuando hablamos del razonamiento, hablamos también de todo lo que tú te has llenado. Y creo que aquí es muy importante resaltar que no todo lo que tú pienses tener la razón es porque la tienes. Y esto va en un sentido muy grande a la autoridad. En este caso, de nosotros aprender a someternos, de aprender a darle lugar a quien ya ha tenido una experiencia de años en la vida, a quien ha pasado por errores, ha pasado por momentos que no quiso vivir, pero le tocaron, ha pasado por una historia que ha sido diferente a la tuya. Yo considero que esta es una de las etapas más difíciles, pero que hoy en día no se ve tanto en el sentido de que el joven ya no cuestiona como antes, ¿no? Que la etapa del razonamiento y de la lógica es donde el joven tiene que, pues obviamente, racionar y ponerle el sentido de lógica a las cosas, pero es donde el joven tiene que cuestionarse, es donde tiene que decir, bueno, pues ¿por qué me están llevando a la iglesia? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quieren que yo conozca a Jesús? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué me están compartiendo esa charla? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Sí? Que es donde ya nosotros empezamos como a entrar en una etapa de maduración, de preguntar, de hacer esas preguntas que cuestionan el porqué de las cosas, ¿verdad? Pero ahí es donde es importante que todo vaya bajo la palabra, porque hoy en día los jóvenes o en los colegios o en las universidades trabajan fuertemente lo que es la filosofía. Y si nosotros no vamos a lo que está en la palabra, va a ser muy fácil que venga un profesor y te diga, no, que la evolución, que somos evolución del mono, de los peces, de eso, y va a ser muy fácil que te puedan enredar y que tú de pronto no razones y digas, bueno, pues sí, tienes razón lo que dice mi profesor. Entonces, por eso es muy importante que todo sea bajo la palabra. Así es. Otro de los antes y ahora es el confrontamiento de la moralidad y los valores personales, en este caso las creencias. Y aquí nos queremos enfocar en una historia muy linda de la Biblia, rápidamente, que es la historia de Saúl y David. Aquí hay como un paralelo de dos historias de dos personajes que fueron llamados, dos personajes que fueron ungidos, dos personajes que fueron escogidos por Dios, pero el fin de cada uno fue diferente. Y ahí quiero que vayas a 1 Samuel 13:8 al 14 y quiero que leamos juntos este pasaje que para mí es muy importante de resaltar en la historia de Saúl. Y dice así: allí en Gilgal Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios. En esta época solo una persona podría tener la oportunidad de hacer eso porque era llamado sacerdote, era llamado la persona que tenía la autoridad para poder presentar delante de Dios esas ofrendas. Y dice, pues antes de eso no podía empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaron a huir, ordenó, tráigame los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió, es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas. ¿Cómo prometéis hacerlo? Por eso me enredé.
es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda a Dios. Además, los filisteos ya estaban en Migmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo, ¿estás loco? Si hubieras obedecido las órdenes de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya decidió quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Bueno, esta es una historia muy bonita y muy llamativa porque habla acerca de Saúl y David, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cuando hay un corazón correcto y cuando hay un corazón incorrecto. Y Dios tenía un propósito para los dos y los dos eran usados, ¿verdad? Pero en un momento el corazón de Saúl se llenó de motivos. ¿Por qué? Porque veía que David estaba siendo de pronto más usado, o él pensaba eso, ¿no? Entonces él dijo, no, pues ¿cómo puede ser que David, siendo de pronto menor que yo, puede ser que derriba más gigantes, que destruye más cosas, que le va mejor? Y para los dos había un propósito, pero en el momento que Saúl, su corazón se llenó de egoísmo, de envidia, fue donde empezó a ver las cosas de una manera diferente. Y ahí es cuando también debemos empezar a guardar nuestro corazón. Y es lo que dice Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aquí enfatizando el tema de las creencias, lo enfocamos en que realmente es necesario que tú tomes la decisión de conocer a Jesús personalmente. Es necesario que tú tengas un encuentro con Dios. Es necesario que tú vivas una vida que anhela a Dios que vivas. No lo que tú quieres vivir, no lo que tú anhelas vivir, no, la voluntad de Dios en tu vida. Que a veces es difícil, de pronto puede que sí, pero va a ser lo mejor para ti. Amén. Y por último, la forma de pensar acerca de la sexualidad, el matrimonio y los cuestionamientos del futuro. Bueno, ya vamos a cerrar con este punto que es muy importante, ¿no? Entonces ya tuvimos esos cambios físicos, hemos crecido, hemos madurado, hay un cambio en nuestra identidad. Debemos acercarnos a la identidad correcta, que es la que nos proporciona Dios a través de su palabra, ¿no? Y viene algo muy importante, y es que el deseo de Dios es que todos nosotros tengamos familia. Y muchas veces como jóvenes hay algo que sucede, y es que adelantamos o aceleramos los procesos de maneras incorrectas, o de maneras que no son las debidas. Y nos adelantamos de pronto a tener una familia, un hogar, pero no de la manera que Dios desea, que sea de una manera correcta, ordenada y planeada. Entonces, aquí surgen dos cosas. Primero, es que la Biblia habla en 1 Corintios 6:19, y es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo le decía algo a mi esposa hoy, es que ha pasado algo en la sexualidad, y es que le han dado más valor a la sexualidad de una mujer, ¿verdad? Y que la del hombre, pues bueno, estuvo el hombre, un ejemplo, con 5 muchachas, ay no, es un guapo, es un valiente, pero la mujer estuvo con 5 hombres, uy, no, es que ella es una, mejor dicho. Y el valor de la sexualidad del hombre tiene el mismo valor de la sexualidad de la mujer, o sea, los dos tienen el mismo valor. Pero la sociedad ha querido vender lo contrario, y es que pues si una mujer estuvo con 5 hombres, ella es la peor, pero si el hombre estuvo, es un macho, es un berraco, es un valiente, es un esforzado, ¿no? Pero no es así, es todo lo contrario. La sexualidad de los dos tiene el mismo valor, y el deseo de Dios es que nosotros podamos guardar nuestro cuerpo, podamos guardar este templo que es templo del Espíritu Santo. ¿Dónde es que podemos acceder a la sexualidad? Cuando ya estamos bajo el matrimonio. Entonces, por eso Dios creó desde el inicio las familias. Y es un área que en la juventud ha sido muy atacada. Y usted dirá, uy, ¿cómo así que ha sido muy atacada? Aquí es muy fácil ver en Granada que usted sale a la 13, sobre todo hoy sábado a esta hora, y usted pase por la 13, bueno, están allá todos en su rumba, que tomando traguito, que no sé qué, que el bailecito. Después de que salen de esos lugares, ¿a dónde creen ustedes que salen? No todos, pero ¿a dónde creen que salen ustedes? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿O han escuchado alguna vez? Amanecederos. ¿Les han contado, no? A la prostitución. Salen a lugares donde llegan a la fornicación, donde llegan al adulterio, y eso no es un secreto para nosotros los jóvenes. Entonces ahí es donde viene otro versículo que está en 2 Timoteo 4,
Esa es Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12 que dice, No. sobre toda cosa guardada, No, no, mentira, dice, ninguno No tenga te- en poco su juventud, sino Sino que sé sean ejemplo ejemplo. a los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en amor, en espíritu y en pureza. Y es donde nosotros como jóvenes debemos guardarnos puros, porque para el mundo, si un hombre no se ha acostado con una mujer, ay no, usted es un bobo, hermano, usted como así que no ha sido capaz, que no sé qué, para el mundo, ¿sí? Si usted va a una universidad y habla con compañeros, y hermano, usted ya se le hizo a esa china, no, ay, usted es un bobo, hermano, ¿cómo hace? Eso es lo que nos vende el mundo, ¿sí? Pero lo que desea Dios es que nosotros como hombres podamos ser guardados en esa parte, que ustedes como mujeres sean guardadas en esa parte y que le demos el valor que merece nuestro cuerpo. Así es. Jarito, él te envía algo a tu chat, si nos puedes ayudar ahorita. Bueno, algo que yo quería terminar y algo que realmente Dios anhela y desea para ti es que tú puedas determinarte a guardar tu cuerpo. Guardar tu cuerpo no solo no tener intimidad con alguien, es guardarte de estar viendo pornografía, de estar usando tu cuerpo para cosas que no debes, masturbarte, hacer cosas con tu cuerpo que atentan contra la pureza, la santidad, lo que ves, lo que oyes, lo que hablas, porque llegan etapas, le dice mi esposo, que muchos de los jovencitos empiezan la curiosidad, pero cuando no está bien direccionada, cuando no se explica de una manera adecuada, tendemos a llevarla a lo que ha sido prácticamente marcada en este tiempo, en la maldad, en la morbosidad, en la falta de pureza, en pensar que eso no es un acto puro, un acto santo, sino es un acto que ensucia, es un acto que no te hace sentir valorado, de verdad amado, porque cuando sucede eso antes del matrimonio, ¿cómo se siente una persona? ¿O cómo se siente una persona que de pronto ha entregado su cuerpo por primera vez sin que esté casada, sin que esté en un matrimonio? Se siente sucio, se siente que Dios realmente lo desaprueba totalmente. Y creo que es muy importante que, así como decía mi esposo, que si tú también estás pensando en cosas de tu futuro, puedas aprender a descansar en Dios. La palabra enseña que no debemos estar afanados por nada, sino que debes estar orando por todo. ¿Cuánto estamos orando como jóvenes? Nos hemos levantado una generación para orar, para de verdad leer la palabra, enamorarnos de Jesús, o hemos estado apartados, hemos estado separados, hemos estado siendo personas que no están determinadas por Él. Entonces, mi esposo va a compartirles algo de la ofrenda y después les va a mostrar algo que ya vamos a solucionar. Bueno, ya para cerrar con este punto, ahora sí, dicen, uy, viene cerrando hace rato. Y es que una de las maneras de nosotros poder guardar nuestra vida o pedirle a Dios que Él supla, no hablo en esta parte de lo económico, sino que supla la persona correcta para nuestra vida, es a través de nuestro diezmo, a través de nuestra ofrenda, aún a través de pactos, de decirle, Dios mío, quiero hacer este pacto para que pongas en mí la mujer correcta, para que pongas en mí el hombre correcto. Y cuando Dios ve esa semilla que tú estás dando y el propósito que le estás poniendo a esa semilla, es cuando Dios va a traer la respuesta a ti. Y dice la palabra que es mejor dar que recibir. Así que si tú en esta noche tienes una ofrenda para dar, si ya pediste el sobre o si faltas aún por el sobre, puedes extender tu mano, puedes ponerte sobre tus pies. ¿Listo? Entonces, Luchito, si quieres puedes ir ya recogiendo la ofrenda, puedes ir recogiendo la ofrenda. Y permitámosle a Dios que Él sea orando en nuestra vida. Como jóvenes, yo sé que los que aún no, los que están solteros, permitan que sea Dios quien les ponga la persona correcta. Porque si nosotros nos vamos en nuestras emociones, seguramente lo más seguro es que usted se vaya a chocar. Y que usted ya dice, ay, pero ¿por qué Dios? Pero si no le permites a Dios que ore en favor de tus sentimientos, en favor de tus emociones, va a ser muy difícil que tú logres encontrar la persona que Dios ya tiene para ti. Pero eso todo
va bajo la decisión que tú tomas. Si tú tomas la decisión de darle a Dios el control de tu vida, va a ser fácil que Dios ponga a la persona correcta, pero recuerda que tienes que someterte bajo autoridades y ser obediente a lo que esas autoridades te dicen. Amén, así es. Entonces oremos y los vamos a dejar con un video referente también para que ustedes puedan, o no, es como un testimonio nuestro. Dios restauró nuestra vida, restauró nuestro corazón, nos ayudó a creerle esa promesa de buscar primeramente el reino de Dios y que todo lo demás vendría por añadidura. Y cuando yo entendí eso, entendí que la persona que Dios me iba a dar para mi vida, para mi futuro, iba a ser parte de esa añadidura de Dios, porque es algo que promete Dios para tu vida, es el reflejo de algo que les vamos a mostrar, pero quiero que oremos primero para terminar. Entonces cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, yo hoy estoy acá porque anhelo cada día poder consagrarme ante ti. Anhelo poder, a través de cada reunión, cada palabra que recibo, santificar mi vida, Señor. Que cada día tú me vayas limpiando, lavando más y más, Señor, para que yo sea así como dice tu palabra, más blanco que la nieve, Señor. Gracias porque tu sangre ha hecho que hoy yo pueda tener ese libre acceso, Señor, a conocerte. Gracias porque tu sacrificio ha dado identidad a mi vida, esa identidad de hijo. Has quitado toda esclavitud, todo rechazo, todo aquello que ha sido de pronto de dolor para mi vida, cualquier momento en el que me sentí sucio, pecador, que tenía condenación, que no iba a recibir perdón. Hoy tú, Señor, me das el libre acceso por tu sangre a poder sentirme libre, a poder sentirme puro, a poder sentirme santo, santificado, Señor, para ti. Hoy queremos darte gracias y el deseo, Señor, de nuestro corazón es que tú hagas de nosotros el ahora y el futuro, lo que tú quieres para nosotros, tus planes, tus deseos, tus anhelos, tus pensamientos, que tú nos uses, Señor, en este tiempo, para esta generación, para este municipio, para llegar al corazón de cada joven que tiene la necesidad de conocerte. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, los vamos a dejar con un video rápido. ¿Tienen afán o no? ¿Se los muestro completo o no? ¿Completo? Listo. Entonces dejémosle hasta que termine, Carita. Entonces cierra tus ojos. Ahí pueden verlo. Never been the type to be told what to do. Don't need your opinion how to spend my youth. Maybe it's a curse, but I feel shattered. Could start a revolution just to get my kicks. Wrap this crazy world around my fingertips. You ain't never seen a masterpiece like this. Ooh, ooh, make you sweat like a fever on your knees, a believer. So ain't it funny how love hits you when you least expect it to? Anytime, any place, it can come right out of the blue. I thought it was only made for movie screens. Then you came along and you changed everything. Just one look into your eyes and I knew I was gonna spend my life with you. I promise I'm yours,
always and forever, through the good and the bad, for worse or for better. Wanna be with you for the rest of my days. I promise I'll love you forever and ever and always. From this day on, I will be everything that you need. I won't let anyone or anything come between you and me. This love we got is deeper than oceans. My heart is yours and you know this. Llegamos al tiempo perfecto, decidiendo buscar el reino de Dios y creyendo que todo lo demás vendría por añadidura, con la mejor historia escrita por Él. Hoy empezó esta carrera de construir nuestro hogar sobre la roca, donde pueden que vengan lluvias, ríos, soplen vientos y golpeen a nuestro hogar, pero no caerá porque estamos fundados sobre la roca. Quiero iniciar estas palabras agradeciendo a Dios por lo bueno que ha sido conmigo. Respondió no solo a mis oraciones, sino también a las de mis padres. Puso en mi vida la mujer más preciosa y hermosa, con el corazón más puro y sincero, llena de tantas virtudes que el tiempo no alcanzaría para mencionar todas. Quiero que recuerdes siempre que eres mi preciosa y que daré lo mejor de mí para honrar tu vida. Cierro estas palabras mirando al cielo y diciendo qué bueno ha sido Dios conmigo, me dio a la mejor esposa de este mundo. Prometo estar en los momentos buenos, pero también en las circunstancias o situaciones que nos lleven a decir todo obra para bien. Que nuestro amor crezca y sea hasta el último día de nuestras vidas. Para siempre, tu preciosa. Lo único que les deseo yo es que sigan regando esa semilla del amor y que nunca desistan dejándose moldear por nuestro alfarero. Van a ser muy felices, porque nosotros siempre, eso es lo que queremos para ustedes como padres. Queremos lo mejor para ustedes. Y me siento feliz y lo bendigo con la bendición del Dios Todopoderoso, que el Señor siga protegiéndolo y dándole sabiduría para que lleve ese hogar con toda la sabiduría de Dios, y declaro bendición sobre los dos. Le doy gracias a Dios porque obedecieron a sus mentores, primeramente a Dios y a sus mentores. Y Dios es el centro de nuestras vidas y pues decidimos unir aceptando que Dios entrara en nuestro hogar. Tomamos esta vela juntos porque sé que de ahora en adelante anhelamos poder unir nuestra vida. Y los declaro esposo y esposa. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y el esposo de la esposa. Tribu y nación reconozcan que solo tú eres rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Y haremos historia. Y anunciaremos la luz admirable. El que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos. Y cantaremos, tu reino está aquí. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ver el hombre en que te has convertido luchando contra viento y marea. Yo solo quiero desearles toda la felicidad del mundo en este nuevo camino que recorren juntos. Estoy segura que Tati se escogió bien y estoy muy contenta de que Dios ponga a tu lado, prima, una persona con la que puedas soñar.
y alcanzar esas metas, seguir siendo esa mujer luchadora que eres y que has sido toda la vida. Dios los guarde y que puedan seguir para adelante siempre. Como has estado en muchos de mis momentos importantes, hoy estoy aquí, entregándote a una mujer extraordinaria. Sigues siendo nuestro bebé para nosotras y lo seguirás siendo. Te amamos mucho y te admiramos por ser ese ejemplo para nosotras. Sabemos que el Señor los va a bendecir mucho, les va a prosperar mucho. Sueñen, no se cansen de soñar porque las mejores cosas son las que vienen. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto. Cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo. Canto el ritmo y entero me pego, es primavera, será porque te amo. Estamos juntos, no te niego nada, será porque te amo. Grande es tu mirada, tu llegada me perdí ante el brillo de tu alma. La luz de Jesús prevalecerá en nosotros. Soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Bueno, dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿vale la pena hacer las cosas de la manera de Dios? 100%. Sueñen. Los sueños son el lenguaje del Espíritu y así junto con mi esposo intentamos hacer las cosas bien, que costó porque tal vez uno se abstiene de su manera de hacerlo como venía acostumbrado a hacerlo anteriormente, pero cuando tú obedeces, cuando tú escuchas, cuando tú sigues la dirección, vas a encontrar una respuesta y tal vez mucho mejor de esto, de lo que William y yo soñamos, a lo que tú sueñas y lo que Dios sueña para ti. Amén. Dios los bendiga y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Aquí.